Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, la señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz, y la señora jefa de asesores del señor gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Gracias por nuevamente hacerse presente en la conferencia de prensa habitual de los lunes por la mañana. Me acompañan dos ministras, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que va luego de mi presentación a hacer un raconto de lo que fue el Congreso, el cuarto Congreso de Políticas para la Igualdad, que tuvo lugar la semana pasada en Luján, en la Universidad Nacional de Luján, y luego, bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador, que va a dar unas palabras de despedida al Santo Padre, en virtud de que hoy, bueno, también finaliza el duelo que dictó el gobernador de 7 días en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, como solemos hacer, comentar un poco la agenda externa del gobernador de esta semana corta, pero intensa, semana corta pero intensa. En primer lugar, hoy por la tarde, el gobernador acá en Casa de Gobierno va a estar firmando una serie de convenios y préstamos junto con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Son convenios de leasing, son 10 convenios de leasing de la línea Municipios 2025. No por aburrir, pero me parece importante detallar un poco para que se entienda de qué se tratan y cuál es la importancia de estos 10 convenios por un monto total, son para equipamiento estratégico de los municipios, por un monto total de 4.154 millones de pesos los 10 convenios de leasing con los siguientes municipios. Adolfo González Chávez por 297 millones para la adquisición de una motoniveladora. Es casi todo equipamiento. Arrecifes, 155 millones para la compra de un camión compactador y 20 contenedores plásticos para la recolección de residuos. Coronel Rosales, 259 millones de pesos para la adquisición de un equipo de rayos para el hospital y 1.500 contenedores de polietileno de 1.100 litros también para recolección de residuos. Con Mar Chiquita, 140 millones para la compra de una motoniveladora. Con Quilmes, creo que sí, es el monto más alto para Quilmes, contentos nosotros los quilmeños, por lo tanto, 1.430 millones de pesos para la adquisición de 2 utilitarios, 12 camiones compactadores y 200 contenedores para recolección de basura. Rauch, 210 millones para la compra de un furgón, un camión y luminarias LED. Saladillo, 418 millones, convenio por 418 millones para la adquisición de 2 cargadoras, 2 palas cargadoras y una motoniveladora. San Isidro, 810 millones, compra de equipamiento médico y 1.500 contenedores para recolección de residuos. San Vicente, 321 millones para la adquisición de luminarias y un camión. Y por último, Tordillo, 114 millones para la compra de una unidad de rayos móviles y un vehículo automotor. En total, estos 10 convenios, como dijimos, 4.154 millones. Verán ustedes que se tratan de municipios que son gobernados por distintas fuerzas políticas, como siempre dijo el gobernador, que se gobierna para los 135 municipios, independientemente del color político que tenga el intendente que esté a cargo del municipio. También en ese acto se van a firmar 2 contratos de préstamos concesionales del Banco Provincia para inversiones, una tasa preferencial del 35% y plazo de pago de 48 meses. Los 2 contratos de préstamos son por 1.395 millones. Uno es para el municipio de Lobería por 795 millones para la compra de 2 motoniveladoras y el otro para el municipio de San Cayetano, 600 millones para desarrollar un parque solar con grupo electrógeno para el balneario local que ya venimos asistiendo hace mucho tiempo. En total, todas estas inversiones que se van a firmar hoy a la tarde, tanto los 10 leasing como los 2 contratos de préstamos, unas inversiones totales por 5.549 millones de pesos. Inversiones millonarias que se van a llevar adelante
esta tarde. Después, siguiendo con la agenda del gobernador, el martes 29 de abril, mañana, va a estar en General Madariaga, en primer lugar, desarrollando varias actividades. En principio, la inauguración oficial de la Escuela Secundaria número 5, Argentino Luna, con una inversión de 456 millones de pesos. La escuela ya se encuentra funcionando, pero nunca se hizo la inauguración oficial, así que tendrá lugar el día de mañana. Y también, aprovechando la visita, va a estar entregando 3 camionetas patrulleros al municipio, 3 patrulleros en ese sentido. Luego de ahí se va a dirigir al municipio de General Pueyrredón, a Mar del Plata, para participar del COSAPRO, del Consejo Provincial de Salud, que organiza nuestro Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el ministro Kreplak. Algunos datos de ese congreso, que es importantísimo y que ya son varias ediciones las que hemos llevado adelante. Van a participar más de 8.000 participantes de los 135 municipios y también de 16 provincias de la Argentina, o sea que no es solamente un consejo provincial, sino que ya se está transformando, digamos, en un consejo federal de salud y que se lleva adelante en nuestra provincia. Se van a presentar más de 2.000 trabajos científicos, experiencias y proyectos de integración del sistema de salud. Se llevarán a cabo 26 paneles sobre distintas temáticas, se van a dictar 15 talleres de formación y también ahí mismo se va a desarrollar la asamblea anual del Consejo Provincial de Salud, del que participan los intendentes y los secretarios de salud de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y por último, el día 30 de abril, el miércoles, último día hábil de la semana, el gobernador y el gobierno de la provincia en general vamos a estar participando de la marcha organizada por la CGT, por las centrales sindicales, por el Día del Trabajador. Eso respecto de la agenda del gobernador. También, como solemos hacer todos los lunes, anunciar las nuevas obras públicas, las nuevas licitaciones que se presentaron durante la semana previa. Recordarán ustedes que el lunes anterior nosotros comentamos que se habían publicado 2 licitaciones muy importantes. Esta semana 2 licitaciones también muy importantes. A modo de resumen, en lo que va de este año solamente, ya se presentaron 43 nuevas licitaciones de obra pública de distinto tipo y especie por un monto total de 144.600 millones de pesos. Eso es las licitaciones que ejecuta los distintos organismos, ministerios y empresas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta última semana hay una licitación nueva que complementa una que anunciamos la semana pasada, que es la repavimentación completa de la Ruta 2. La semana pasada salió la licitación para la mano ascendente, digamos, en la medida que ascienden los kilómetros es mano ascendente, que era del kilómetro 200 al 270. Esta semana la otra mano salió. Son 2 licitaciones distintas, pueden participar empresas distintas. La mano descendente, desde el kilómetro entonces 270 hacia el kilómetro 200 de la Ruta 2. Eso tiene un impacto en 3 municipios, en Dolores, en General Guido y en Maipú, por un monto total de 22.700 millones de pesos. Esa es la licitación, se van a abrir los sobres próximamente. Y la segunda licitación es para la construcción de un nuevo edificio escolar, una escuela secundaria, en el barrio 25 de Mayo de Presidente Perón, por un monto de 2.565 millones de pesos. De esta forma, como nos pidió el gobernador, todos aquellos organismos que ejecutan obra pública en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a sus respectivos presupuestos, siguen llamando a licitación, ejecutando obra pública. Obviamente esto, a diferencia del gobierno nacional, que realmente no ha llevado adelante una sola obra pública en la provincia de Buenos Aires y en ningún lugar del país en estos casi 2 años que lleva de gobierno Milei. En tercer lugar, una noticia que todos vimos, es de público conocimiento, que tuvo lugar la semana pasada, el 24 de abril específicamente, en donde la directora gerenta, que así es específicamente su cargo, del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones de primavera del 2025 del FMI y del Grupo Banco Mundial, realizó unas declaraciones bastante polémicas. Leo para ser preciso. Dice, esta es la traducción: en el orden interno, como todos saben, Argentina tendrá elecciones y es muy importante que no se desvíe la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero instaría a Argentina, mantengan el rumbo. Un ratito después se tomó una foto también,
la señora Georgieva, con un ministro nacional, con el ministro Sturzenegger, y particularmente en su saco tenía un pin, no tenía la escarapela bonaerense, como tengo yo, tenía un pin de una motosierra. Tenía un pin de una motosierra que obviamente es símbolo del ajuste brutal que viene llevando adelante el gobierno nacional, pero sobre todo es el símbolo de una fuerza política de la Argentina, que es la Libertad Avanza, del gobierno nacional. Tanto las declaraciones como el gesto de la foto tienen una interpretación que no se puede obviar ni confundir. Es muy claro el mensaje. Las declaraciones y la foto son muy claros, que es obviamente intentar favorecer el éxito electoral en el presente año del oficialismo, del gobierno nacional, de la misma forma que ya lo había hecho Christine Lagarde con Macri. Esto no es una novedad para la Argentina, que distintos funcionarios del fondo extrañamente dan su apoyo público a determinadas fuerzas políticas de la Argentina. Esto, lo voy a decir más adelante, viola uno de los principios básicos del derecho internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos de los países. Pero esto tiene además otros problemas más allá de la cuestión política. ¿Qué dicen las normas, los estatutos y el propio contrato de trabajo de la señora Georgieva al respecto? Leo para ser preciso. Convenio constitutivo del FMI, artículo 22, organización y dirección, sección 4, que habla del director gerente y personal, inciso C. Dice, la traducción: en el desempeño de sus funciones, el director gerente y el personal del fondo se deberán por completo al servicio del fondo y no al de ninguna otra autoridad. Los países miembros del fondo respetarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario en el desempeño de sus funciones. Convenio constitutivo del FMI. Código de conducta de los trabajadores, de los empleados, del staff, de los directivos del FMI. Dice, leo: se espera que actúe con imparcialidad. Debe asegurarse de que la expresión de sus opiniones y convicciones personales no comprometa ni parezca comprometer el desempeño de sus funciones oficiales ni los intereses del FMI. Su conducta oficial debe caracterizarse en todo momento por la objetividad y el profesionalismo. No debe permitir que las relaciones o consideraciones personales, incluidos el sesgo o el favoritismo, influyan en el desempeño de sus funciones oficiales y debe evitar situaciones que generen un conflicto de intereses. Por último, los términos de referencia del propio contrato de trabajo de la señora Georgieva, que es una empleada del fondo. Tiene la principal empleada del fondo, pero no deja de ser una empleada del fondo. Dice su contrato en el inciso D: si bien puede ser miembro de un partido político y contribuir con fondos al partido o a candidatos individuales, no podrá asistir en términos personales a reuniones de partidos políticos, no podrá asumir ningún cargo de liderazgo dentro de un partido político, ni podrá participar en actividades políticas partidistas, ya que esto sería incompatible con sus funciones como director, en este caso, directora, gerente, gerenta del fondo. Por lo tanto, tanto la normativa específica del Fondo Monetario, su acta constitutiva, el contrato de trabajo propio de la señora Georgieva, se dan de bruces con haber tomado partido tan abierta y descaradamente respecto de una fuerza política en la Argentina, como dijimos antes, violando uno de los principios básicos del derecho internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos de los países. Como resultado de esto, el gobernador en este momento, en estos minutos, va a estar presentando, si es que ya no lo hizo, ya lo hizo, bueno, estaba todo calculado, estaba todo estudiado. Va a estar presentando una nota oficial dirigida al directorio ejecutivo del Fondo Monetario, que está integrado por todos los países miembros, solicitando una urgente e imparcial investigación sobre la conducta irresponsable y partidaria de la señora Georgieva, la que nosotros consideramos totalmente inaceptable. Esto en tercer lugar. Por último, también una cuestión que la hemos trabajado bastante en esta tribuna y que inclusive el gobernador hizo en su momento una conferencia de prensa específica sobre el tema, sobre la materia, que es otra de las noticias con las que nos desayunamos la semana pasada, cuando escuchamos al presidente de YPF, el señor Marín, anunciar que aquella tan mentada y tan polémica planta de licuefacción para la producción de gas natural, producción y exportación de gas natural licuado se había desestimado. Yo creo que había un videíto para que veamos. ¿Sí? ¿Lo podemos poner?
la planta de GNL que se iba a construir en Bahía Blanca. El directorio de YPF y el gobierno nacional se la birlaron a Kicillof y la mandaron para Río Negro. Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo, ¿qué? ¿Le vas a confiar al comunista? ¿Le vas a confiar al comunista? Necesitamos que el presidente Milei, que sus funcionarios trabajen para que esa inversión se haga. ¿Te acordás que todo el lío que hubo, Bahía Blanca o Río Negro? Claro. Bueno, hoy YPF anunció que no la va a hacer. ¿Qué? Porque estaba diseñada, estaba prevista, estaba anunciada, y luego, por esto de embarrar la cancha políticamente, podemos terminar sin tener la planta en tierra sobre la que se trabajó tanto tiempo. El gobierno dijo, no se hagan los rulos, no se cayó nada, de algún lugar va a salir la plata. ¿Y? Si no se hace la planta en tierra, la inversión se perdió. Esta decisión no es que sea buena para una provincia, mala para la otra. Es mala para la Argentina. Bueno, podría terminar acá mi participación, pero vamos a repasar, porque es muy claro, ¿no? Todo lo que está a la vista, porque está todo a la vista, está todo filmado, está todo a la vista, está todo dicho, está todo anunciado, está todo advertido en su momento. Repasemos un poquito esta historia, que comienza con la recuperación de YPF en el año 2012 por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando el gobernador en su momento era ministro de Economía de la Nación, pero que en principio, mientras duró la intervención, fue nombrado subdirector de YPF, y luego cuando efectivamente se procedió a partir de la Ley de Soberanía Energética a nacionalizar el 51% de YPF, empezó a fungir el gobernador como parte del directorio de YPF. A partir de entonces se empezaron a ofrecer y a realizar distintas concesiones en el marco, entre otros, ¿no?, de Vaca Muerta, para la exploración y la explotación de combustibles, obviamente petróleo y gas. Y a partir de la abundancia de los recursos, se empezó a pensar en la posibilidad de llevar adelante una planta de licuefacción, que básicamente lo que hace es tomar el gas en su estado natural, en estado gaseoso, y transformarlo en líquido para ser exportado en barcos hacia otros países que tienen demanda energética, en un momento en que además el mundo tiene una demanda energética muy fuerte. En ese marco se radicó en la Argentina la empresa Malaya, una empresa estatal de Malasia, Petronas, con una concesión en Vaca Muerta, a explotar el recurso, y empezó a planificar llevar adelante la famosa planta de licuefacción. Eso fue hace casi 10 años que se empezó con esa tarea. Y se llevaron adelante muchos de los pasos previos para efectivamente hacer una inversión de tremenda magnitud. Se estimaba que el proyecto completo de inversión, que iba a durar unos 10 años, era de 50.000 millones de dólares. Se iba a ser la inversión más grande de la historia, de toda la historia de la República Argentina. Tanto se avanzó que estaban, obviamente todos los prospectos, todos los proyectos, etcétera, con el membrete oficial de YPF, en donde se anunciaba que el mejor lugar para establecer esa planta, por distintas razones, brevemente, por la infraestructura general, por las capacidades logísticas, por las condiciones de navegación, por la cercanía al principal polo petroquímico del país, por la experiencia previa en distintas operaciones de exportación de GNL, que el mejor lugar para establecer la planta era la zona del puerto de Bahía Blanca. Es más, ya se habían reservado los terrenos, se habían estudiado y se habían reservado los terrenos para empezar con la construcción de la planta. De hecho, justamente en el año 2022, YPF firma un acuerdo con la empresa Petronas para la concreción de la planta en tierra para, repito, la producción y exportación de gas natural licuado. A partir de ese momento, 2022, el Ministerio de Producción, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, empezamos a trabajar con la empresa YPF, con la empresa Petronas, y se avanzó en el proyecto. Sin embargo, como vimos recién ahí, a mediados del año pasado, Milei, intempestivamente además, no es que era algo que se venía estudiando, que habían distintas opciones, no es que se estaban estudiando 3, 4 localizaciones para cuál era la mejor, no, ya se había decidido, está en los papeles, está en los documentos oficiales de YPF, en las presentaciones públicas que hizo YPF, eventualmente para ir tanteando al mercado para obtener las inversiones financieras necesarias para llevar adelante el proyecto de inversión, ya se había definido que iba a ser en Bahía Blanca. Intempestivamente salieron a anunciar que no iba a ser en Bahía Blanca,
porque el gobernador era comunista, dijeron, ahí lo acaba de decir Milei, porque cómo vamos a hacer una inversión en un territorio donde tiene un gobernador comunista, cosa que es obviamente falsa, pero tampoco es un problema ser comunista, por lo menos para mí, no lo veo problemático tener una ideología política determinada. Y en ese momento esgrimieron un argumento, si ustedes quieren, más económico, más financiero, que la provincia de Buenos Aires no adhería al RIGI, al régimen de grandes inversiones que había establecido el gobierno nacional, en donde se le dan beneficios extraordinarios, obviamente se le permiten condiciones extraordinarias e innecesarias, creemos nosotros, a las grandes inversiones que se realicen en la Argentina. Y que por lo tanto, como había otra provincia, como Río Negro, que sí había adherido al RIGI y que supuestamente tenía condiciones equivalentes, supongamos, al puerto de Bahía Blanca, en la zona de Punta Colorada, que no tiene absolutamente ninguna infraestructura, a diferencia de Bahía Blanca, por las razones que dije anteriormente, la planta de licuefacción se iba a instalar en Río Negro. En ese momento, el gobernador, bueno, todos sus funcionarios, declaramos que esto era una definición política, no era una definición técnica, ni económica, ni financiera, ni que favorecía la inversión, y expresamos nuestro temor, expresamos nuestro miedo a que esta sea una movida que tenía como único objetivo que no se haga la planta en Argentina. Lo dijo el gobernador, lo dijimos en distintos reportajes, en distintas ocasiones, que nuestro miedo era que esto se estaba haciendo para que nunca, en realidad nunca se haga la planta en Argentina, cosa que se acaba de anunciar, que no se va a hacer la planta de licuefacción en Argentina y que la exportación, la producción y la exportación eventual de gas natural licuado va a ser realizada a través de barcos licuefactores, que es otra forma, que es básicamente, viene un barquito con esa tecnología, cosa que ya ha pasado varias veces en la Argentina, no es una tecnología nueva, no es algo que no se haya hecho. Le enchufan un caño, entra el gas en su estado natural, en estado gaseoso, se transforma en líquido y se lo llevan los barquitos. Ustedes dirán, bueno, es lo mismo entonces, poner una planta que traer un barco, hace el mismo proceso, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo hundir capital por 50.000 millones de dólares que venga un barquito con un contrato específico, coyuntural, ante una necesidad determinada y se vaya con el gas natural licuado. No es lo mismo por muchas razones. No es que son 50.000 millones de dólares que se dejan en un plazo fijo. No, no. Son inversiones, es desarrollo de capacidades tecnológicas en Argentina, es desarrollo de proveedores, es hundir el capital, es generar empleo. Iba a generar muchísimo empleo esta planta de licuefacción en una zona que necesita además mucho empleo y que necesita continuar con el desarrollo de un sector estratégico para la Argentina, como es el sector energético. O sea, por muchísimas razones era clave, era estratégica que se lleve adelante esta inversión. Y no sucedió. No sucedió porque nosotros creemos que es un plan deliberado del presidente Milei de que no se haga esa inversión en Argentina y que solamente quede sujeta a las necesidades coyunturales del mercado, al excedente de gas que puede tener la Argentina para ser exportado y que ni siquiera, además, porque esto está en las condiciones actuales de la normativa vigente en Argentina, que ni siquiera nos queden los dólares de esa exportación. Que ni siquiera nos queden los dólares de esa exportación. Y si nos quedan los dólares, si nos quedan algunos dólares de esa exportación, ¿a qué no saben para qué van a servir esos dólares de la exportación de gas natural licuado de la Argentina? Para pagarle el préstamo que acabamos de tomar de 20.000 millones de dólares al FMI. O sea que este no es un buen anuncio el que acaban de decir, que se va a producir y exportar GNL a partir de barcos licuefactores. Que además, quiero avisar, Argentina no tiene ningún barco licuefactor. Van a ser barcos extranjeros, de empresas extranjeras, a las que se les va a tener que pagar el servicio de licuefacción y el transporte de licuefacción y que no van a generar ni un solo puesto de trabajo en la República Argentina. Es una pésima noticia, es una malísima noticia, es una vez más un intento del gobierno nacional de favorecer empresas extranjeras, de favorecer intereses extranjeros y obviamente, como viene haciendo el gobierno nacional desde que comenzó su mandato, no favorecer la producción y el trabajo nacional. Nosotros estamos en contra, lo denunciamos, lo vamos a hacer público todas las veces que sea necesario, pero vamos a hacer otra cosa. Nosotros vamos a seguir trabajando. Obviamente este proyecto ya fracasó. De hecho, la empresa Malaya ya se fue del país. Vendió su participación en Vaca Muerta y se retiró del país. Estos eran los que nos decían que con el nuevo régimen económico se iba a llenar el país de empresas extranjeras. No, se van las empresas extranjeras de la Argentina, porque no ven seguridad jurídica, porque no ven un proyecto de desarrollo nacional, porque no ven posibilidades de generar inversiones productivas
y obtener ganancias como corresponde, a través de la producción, no a través de la timba y la especulación financiera. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a seguir apoyando toda la industria petroquímica, toda la industria de hidrocarburos. La provincia de Buenos Aires es la principal provincia, obviamente no tiene el recurso, salvo las exploraciones que se están haciendo en la cuenca argentina norte, pero es la que tiene toda la infraestructura para darle valor a los recursos hidrocarburíferos. En ese sentido vamos a seguir trabajando, pero no nos queríamos olvidar de denunciar esto, porque lo hicimos antes, lo hacemos ahora y lo vamos a seguir haciendo, denunciando que por culpa de Milei se perdió la inversión extranjera más grande, la inversión más grande de la historia de la República Argentina. Bueno, yo con esto finalizo, le paso la palabra a la ministra Estela Díaz para que comente el Congreso de Diversidad de Mujeres que tuvo lugar la semana pasada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro Carlos Bianco. Tenemos lamentablemente, que lo compartimos en un contexto donde las noticias nacionales son de destrucción, pero las de la provincia de Buenos Aires son de construcción. Así que esta oportunidad de compartir con ustedes lo que significó las jornadas de el jueves y viernes pasado, 24 y 25 de abril, en la Universidad de Luján, se desarrolló el 4º Congreso Políticas para la Igualdad Estado Presente. Aprovechar este momento para agradecer a la Universidad Pública, a la Universidad de Luján, que nos abrió sus puertas en esa bellísima sede con históricas arboledas, donde pudimos desarrollar este congreso estos 2 días. Es el 4º, como decíamos, los 3 primeros congresos. Nosotros somos un ministerio todavía muy nuevo, recién nos llegamos aún a los 6 años. Empezamos en el 19 con la primera gestión del gobernador Kicillof y él ratifica la creación de este ministerio, el único que tiene este rango, la única cartera a nivel país que tiene rango ministerial para las políticas de mujeres, género, diversidad. Y en ese sentido venimos realizando los congresos para profundizar el camino de debate de la perspectiva de género feminista en la gestión pública. Los 3 primeros estuvieron especialmente abocadas al tema de abordaje de las violencias por razones de género. Este 4º, y además a partir de una demanda que ya teníamos en los anteriores, de presentación de ponencias y de experiencias de otros temas de transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de gobierno, es que trabajamos un eje fundamental que fue el transversal, a donde los temas de salud, de educación, trabajo, producción, estuvieron presentes en experiencias que se presentaron en el Congreso. Por supuesto, abordaje de las violencias por razones de género tuvo sus mesas temáticas, pero ampliamos la perspectiva. Y en ese sentido, compartir algunos datos del Congreso. Tuvimos la participación de 2.400 personas en los 2 días, estuvieron 85 municipios presentes. Participaron los 135 en las preparaciones previas, porque había representantes de todos los municipios, pero por un tema de distancias, algunos de los otros municipios no pudieron estar presentes, pero hubo ponencias que nos acercaron. También tuvimos un carácter federal, tal cual señalaba Bianco para el congreso que se va a realizar en salud en estos días. Hubo 10 provincias presentes. Ahora después comparto quiénes estuvieron, pero también países de nuestra región. Hubo representantes de Uruguay y de Brasil y nos estuvieron acompañando de Euskadi, del País Vasco, también de la Fundación Paz y Solidaridad. Organizaciones sociales y comunitarias, más de 90, organismos de la provincia de Buenos Aires, 17, agrupaciones juveniles en un foro de juventud que se desarrolló, 160, y están, porque también hubo ferias, están institucionales con 80 representaciones, se presentaron más de 210 ponencias en 21 mesas temáticas. Hubo paneles que habló de los derechos frente a la amenaza de las ultraderechas. En esto, situar en un contexto, decía, es el único Ministerio de Mujeres y Diversidad en la Argentina. Hay
en las otras provincias mecanismos institucionales que llevan adelante las políticas de género y diversidad, a diferencia de la Nación, donde arrasaron con todo, lo eliminaron, le cambiaron el sentido, el enfoque de atención, desatendiendo una obligación que en la Argentina está señalada por ley, por convenciones, por tratados de derechos humanos. En las otras provincias sigue, pero no con este rango. Por lo tanto, también este Congreso, además de poner en debate y en visibilidad políticas que se vienen llevando adelante en los municipios, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en la academia, también tenía una voz de resistencia, de plantear la defensa de derechos, porque la verdad que nos encontramos en un contexto donde la perspectiva del gobierno nacional ataca de manera sistemática estos derechos consagrados en la Argentina, no solo desatendiendo, sino alejándose de la responsabilidad legal e institucional que tiene un presidente de la Nación y un gobierno que ha jurado por una Constitución que sigue vigente en la Argentina. Así que esto atravesó también los paneles y los debates. Tuvimos representantes de la OIT, de movimientos sociales como el MOCASE de Santiago del Estero, de referentes de economía, del trabajo. El eje del trabajo y economía estuvo muy presente, y nuestro panel de cierre también en los aspectos de los sentidos en disputa, cultura y género, frente a la reacción conservadora en el panel de cierre. Un foro de juventudes, tal cual les comenté, y también un foro en torno a anuncios que hicimos junto al gobernador Kicillof hace poquitos días en torno a la autonomía económica y el cumplimiento de la cuota alimentaria. También un encuentro federal hubo de Feminismos en Red. Es una iniciativa que estamos llevando adelante junto a Claxo, en este Feminismos en Red tiene presente 20 provincias de la Argentina, 10 estuvieron en el Congreso allí en Luján. Y actividades culturales, una radio abierta, la radio de la Universidad de Luján estuvo trabajando con todas los asistentes, así que hubo como más de 50 entrevistas que mostraron la pluralidad de lo que allí estaba presente. Decirles que para nosotras y nosotros también esto es una oportunidad. Decimos, el Congreso se desarrolla en 2 días presencial, pero tiene continuidad. Hubo más de 210 ponencias, y estas ponencias nos traen experiencias de construcción de políticas de género y diversidad, de construcción de igualdad, de abordaje de las violencias, y un eje que estuvo muy presente, fuerte, en cómo incorporamos innovación en tiempos donde hay desafíos muy grandes, por ejemplo las tecnologías y las redes. Y allí hubo algunas mesas temáticas que trabajaron el tema de los entornos digitales como espacios de amenaza y ataque de género, de discursos de odios, de organización y de habilitación de los ataques, y allí alguna experiencia que trabajó y acompañó el propio Ministerio en el caso de la Universidad de Ciencias Exactas, que fue conocido, y los INCELS, que lo vimos tan presente en una serie que ha trascendido, como fue Adolescencia, que fue muy impactante, y que dijimos, bueno, Inglaterra, una serie fuera del país. Bueno, hay grupos que se organizan también en la Argentina con esta perspectiva. También hay organización desde el Estado y desde las organizaciones para dar respuesta, contener, para que no vivamos una tragedia como la que se ve en esas series. Bueno, parte de estas experiencias fueron compartidas en el Congreso, en el camino de cómo necesitamos articular en todos los espacios, y obviamente los entornos digitales nos desafían como sociedad, pero como gobierno también, para dar respuestas y reconstruir redes. Y otra que comparto solo para 2 destacar, porque podríamos destacar muchas más, que es en el marco de las ferias. Hay un programa que se lleva adelante desde el Ministerio de Justicia con Mujeres Privadas de la Libertad. Se trabaja para reducir los niveles de reincidencia, pero además para quienes han estado privados de libertad
puedan salir y reinsertarse, y particularmente con las mujeres. Nosotros venimos trabajando hace tiempo en los programas para que la tarea del desarrollo de emprendimientos productivos de terminalidad educativa posibilite que además en situaciones de detención domiciliaria muchas tienen pibes y pibas. Y ahí hay una condición de cómo nuestros pibes y nuestras pibas se desarrollan con oportunidades. Nuestro programa Organizadas y en Red, que trabaja en fortalecer las posibilidades productivas. Bueno, era muy emocionante recorrer estos stands porque estaban mujeres que han salido en libertad allí mostrando su producción, su trabajo, sus oportunidades para ellas y para su familia. Una línea que desarrollamos también en relación a otras experiencias, que es donde desde la Nación ajuste y destrucción del trabajo productivo y nacional. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, al contrario, trabajamos para que la asociatividad, las oportunidades laborales sean unas oportunidades en este presente y en este futuro. Bueno, para adelante, solo señalar que sigue el Congreso porque vamos a publicar todas las conclusiones y además muchas de estas líneas de trabajo son líneas que vamos a seguir profundizando luego del Congreso y también camino al 5º Congreso que haremos sin lugar a dudas el año próximo. Así que muchas gracias. Gracias. Cris. Bueno, participé del Congreso y fue excelente. La verdad que agradezco muchísimo al Ministerio de Mujeres el trabajo y toda la convocatoria que tuvo, y por sobre todo espero también los resultados y publicaciones para poderlo seguir compartiendo. Hoy me toca la responsabilidad de hacer un homenaje a una semana de la partida del Papa Francisco. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos une con Francisco profundas convicciones de que la dignidad humana, la justicia social, el cuidado de la casa común no son opciones, sino son mandatos éticos. Y también nos unen sus valores, que promovió durante toda su vida con enorme coherencia: el amor al prójimo, la solidaridad, la unión, la paz, misericordia, la fe y esperanza de que podemos vivir y construir un mundo mejor. En un mundo donde se construyen muros, él nos invitó a construir puentes. En un mundo donde se impulsa la cultura del descarte, él promovió la inclusión de los más débiles, los vulnerables, los migrantes. Él nos invitó a vivir en la periferia, a salir de las comodidades, y fue al encuentro de la periferia, tanto geográfica como existencial, como le gustaba decir. Visitaba a los presos y a los enfermos, abrió la iglesia, hizo que muchísimos volviéramos. En un mundo de guerras, Francisco predicó la paz y la unión de los pueblos, promovió el diálogo interreligioso. En sus 12 años de papado fue la voz de los sin voz frente al capitalismo salvaje que cunde. Pero Francisco vive hoy en los bonaerenses que hacen el bien común todos los días, en la cultura del encuentro, en los comedores comunitarios y barriales de Cáritas, de organizaciones, en los escolares, que no solo dan el pan. Haciendo gala de esa frase de él: miren al pobre a los ojos, lo abracen y lo amen. Vive en las escuelas bonaerenses, que educan con amor, como la Escuela Salesiana Varón de los Santos Ángeles de Ramos Mejía en La Matanza, donde él estuvo estudiando. Vive en los hogares de Cristo que Bergoglio tanto amaba, recibiendo la vida como viene, como es el lema de los hogares, llevado adelante por curas villeros. Vive también en el aire de nuestras sierras bonaerenses, en Tandil, en la villa Don Bosco, donde fue a curarse de la afección de sus pulmones y a los 18 años sintió la vocación sacerdotal. Vive en la comunidad jesuita de San Miguel, en el Colegio Máximo, donde estudió y donde fue rector y donde vivió muchos años de su vida, difíciles años. Vive en el diálogo interreligioso que practican las comunidades de los diferentes credos en nuestra provincia y que él comenzó como cardenal y siguió como Santo Padre. Vive también en las 3 arquidiócesis y 16 diócesis católicas de nuestra provincia, con sus laicos, sacerdotes, religiosas, obispos,
servidores todos, y en cada lugar donde se hace carne el amor de Jesús. Vive en las madres y en las abuelas que recibió con tanto amor en el Vaticano. Vive en el santuario de Luján, donde en cada peregrinación a Luján confesaba todas largas noches filas de jóvenes. Su legado queda entre nosotros: sencillez, cercanía, fraternidad, coraje, misericordia y coherencia en la palabra y en la acción. Desde nuestro rol estatal seguiremos cuidando la casa común, construyendo techo para cada familia, con las responsabilidades del Estado de alimentar, educar y cuidar la salud de los bonaerenses. Y también llevar un Estado eficaz, un Estado en salida, como él dispuso a la Iglesia, una Iglesia en salida, a cada barrio, a cada municipio, a toda la provincia. Hoy, honrar su memoria es el compromiso de gobernar con sensibilidad, responsabilidad y esperanza, tomando decisiones políticas donde en el centro siempre esté la persona. Nuestro gobernador lo homenajeó en San Martín, y quiero hacer también propias las palabras de Axel. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de hacer realidad la palabra de Francisco. Frente a la ultraderecha desalmada, que plantea una guerra contra inmigrantes y desplazados, con su muerte se perdió un referente internacional, un faro, el vocero más importante de la justicia social. Francisco está entre nosotros, es nuestro deber honrarlo, el orgullo de este Papa universal que la Argentina dio al mundo y la obligación de los que quedamos acá de ser franciscos. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo Ferrari, acá de la Red 92 y del Diario Hoy. En primer lugar, preguntarle a la jefa de asesores, a Álvarez, si tienen una opinión formada desde el gobierno de la provincia sobre lo ocurrido con la comitiva presidencial la semana pasada, que bueno, viajaron, tuvo una repercusión indirecta en La Plata porque el presidente iba a venir a la ciudad el martes pasado y tuvo que suspender una presentación en una sala de fiestas, precisamente por viajar, y llegó retrasado a despedir al Papa. Si tienen una opinión al respecto. Con relación también a Bianco, destacando la intervención que usted tiene siempre todos los lunes, especialmente hoy, lejos de parecer una adulación personal, es elocuente lo que ha marcado con relación a lo que ha pasado en el sur de la provincia. Entre las cosas que dijo, usted marcó que va a intervenir la provincia un tramo de la Ruta 2 con 22.000 millones de pesos. Quería consultarlo dónde entra Aubasa en esto, porque obviamente los peajes se cobran y a veces se cobran de más. No sé si la plata exclusivamente es de Aubasa o de la provincia. Y la última, Bianco, quería preguntarle algo que también tiene directa vinculación con la actualidad. Lamentablemente en la ciudad de La Plata, en la región, en los últimos 10 días, en parte un poco por la difusión mediática que tuvo la muerte del Papa, pero principalmente por el ajuste que tuvo el valor del dólar, disfrazada la devaluación en este ajuste que hizo el gobierno nacional, los precios subieron. Ayer uno recorría un domingo, el kilo de tomate está a 4.000 pesos, la leche casi 2.000 pesos. ¿Hay alguna posibilidad que desde el gobierno de la provincia se junten, como antiguamente en el gobierno de Cristina hace muchos años estaba Moreno, hablar con los centros de comerciantes, acá en La Plata está el ALCLA en Los Hornos, o con algunas cámaras para tratar de regular y que esto no impacte directamente en el bolsillo de los bonaerenses, aunque claramente no sea una responsabilidad del gobierno de la provincia? Le agradezco mucho. Bueno, creo que en cada caso uno actúa como es. Para Axel y para el gobierno de la provincia fue importante estar presentes en todos los homenajes y las misas que se realizaron esta semana a lo largo de este luto de 7 días, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Comenzamos el día lunes con la catedral, con la misa que dio en la Catedral de La Plata, el obispo Carrara, participando con el gobernador. Luego participamos con el director de culto, Juan Torreiro, en la Catedral Metropolitana de la oración interreligiosa. Y finalizamos en el día sábado con el homenaje que se le hizo en la Catedral Metropolitana
al Papa Francisco, Monseñor Jorge García Cuerva ofició, y también estuvimos luego en la recorrida con los curas de nuestra provincia y con los obispos de nuestra provincia, que también participaron de esa ceremonia hacia Constitución, y con los Hogares de Cristo. Así que nuestro lugar como provincia de Buenos Aires fue ese, y acompañando a cada una de nuestras iglesias y de las iglesias de todos los credos que le rindieron homenaje. Respecto también al viaje, para mí era importante que el presidente de la República asistiera a los funerales de Francisco, porque es representante de la República Argentina. Por supuesto que no comparto muchas de las cosas de cómo se hicieron, pero creo que hoy es momento de homenajearlo en la dimensión que él tiene, y esa dimensión nos exige a nosotros también ser mejores. Así que mirándonos más a cada uno de nosotros mismos en estas circunstancias, y acompañando a todos los que sufren tremendamente con esta pérdida, porque la verdad que la sensación que deja Francisco es una sensación de orfandad, porque lo que él predicaba es algo que hoy en la provincia, en el país y en el mundo hace mucha falta, y que es el bien común. Lo dice nuestra Constitución, pero bueno, la verdad que es algo que nos hace mucha falta cuando uno ve todas las necesidades, toda la crueldad y todas las formas de política de exterminio del que piensa distinto, del que necesita, del que tiene una carencia, que se han profundizado en el gobierno de Milei. Yo quiero agregar una pequeña cosita respecto de tu pregunta y el retraso del presidente Milei en llegar al funeral del Papa Francisco a cajón abierto. No me extraña y es coherente. Es coherente. Es alguien que dijo que el Papa Francisco era el enviado del maligno. Respecto de lo que me preguntabas de la Ruta 2, sí, efectivamente, hoy estamos anunciando que se publicó la licitación para la mano descendente por 22.500 millones de pesos, y la semana pasada anunciamos que se publicó la licitación para la mano ascendente desde el kilómetro 200 al kilómetro 270 por, si mal no recuerdo, eran 23.700 millones de pesos. Eso es totalmente con los recursos de Aubasa, de la empresa. Es una licitación de Aubasa que se financia con los recursos que obtiene Aubasa por el cobro de peaje. Lo mismo que la bajada de la 520, que fue una obra que empezamos a realizar en la gestión anterior de Aubasa, con Ricardo Lizalde, con Felipe Bismara como vicepresidente, Ricardo Lizalde como presidente y Diego Lasala como director en representación de los trabajadores. Estas obras también son con financiamiento de Aubasa. A las autoridades actuales, a José Ramón Arteaga, a Walter Abarca, a los directores, también a Diego Lasala, y al gerente general Pablo Seriani, el gobernador les pidió que cada peso que ingrese de los peajes, obviamente se utiliza en los gastos corrientes, en el pago de salarios, etcétera, en la modernización del sistema de peajes y en la mejora de las rutas y de todo el sistema vial integrado de la autopista de la zona atlántica. Todos los recursos que obtiene Aubasa se dedican a inversiones, pura y exclusivamente a inversiones, que es el objetivo de la empresa. Además, es una empresa que es superavitaria y que con esos propios recursos que genera no solo paga sus gastos corrientes, sino que lleva adelante sus inversiones. El próximo gran paso, digamos, de Aubasa, como en su momento fue anunciado por el presidente José Ramón Arteaga, es incorporar a la Ruta 6, que se está terminando de repavimentar y de mejorar, a la concesión de Aubasa y a la gestión de Aubasa. Así que tenemos un plan de trabajo que venimos efectivamente llevando adelante. Eso respecto... Una cosa que sí. La 520 también el otro día, en el marco de estos homenajes a Francisco, se la nombró Papa Francisco, y es la arteria más importante que cruza la ciudad de La Plata y unifica Ruta 2 con autopista Buenos Aires-La Plata. El otro punto que me planteabas y respecto de los precios, lo dijimos la semana pasada, lo anunciamos acá la semana pasada, que las medidas que había, el nuevo régimen cambiario que había anunciado el gobierno nacional era una devaluación encubierta y que era inflacionaria, entre otras cosas. Y dijimos, también hicimos un repaso detallado de las informaciones que teníamos de listas de precios de supermercados, de electrodomésticos, de sectores de la construcción, de sectores industriales, y efectivamente es lo que está pasando y que seguramente en parte,
se refleje en el próximo índice de precios. Acá lo que hay que tener en cuenta es que por más que luego haya habido una pequeña caída del tipo de cambio, hubo un aumento inicial bastante importante en los primeros días, ¿no? Del orden de un 15% en la apertura de mercado. Y lo que suele pasar con los precios cuando sucede una devaluación, por más que después se aprecie un poco, se vuelva a apreciar un poco la moneda, es algo que Keynes, alguien que al presidente Milei no le cae muy simpático, lo llamaba precios sticky, lo llamaba, era precios pegajosos, significa. ¿Qué significa? Una vez que suben los precios, después aunque haya condiciones materiales para que bajen, no bajan. Una vez que el tipo del supermercado te remarcó los fideos, por más que se aprecie la moneda, no bajan los fideos. Eso es lo que quizás no entiende a veces Milei. Hubo un aumento importante, una devaluación el primer día del orden del 15% y ya la lista de precios llegaron con ese nivel de tipo de cambio. Ahora, puede haber caído un poquito después, pero los precios no bajaron. Esto es lo que está pasando. Vos decís, si no podemos hacer como se hacía en su momento en la Secretaría de Comercio, como hizo Augusto Costa con el programa Precios Cuidados, etc. Mirá, nos encantaría. La verdad que no tenemos las herramientas legales. Porque ¿en qué se respaldaba la intervención del Gobierno Nacional cuando controlaba los precios? En la Ley de Abastecimiento. Vos tenés una herramienta legal que es del orden nacional, que la utilizás justamente para sentarte con las empresas, no a pedirles favores. Che, dale, baja los precios, tenés que ser más buena onda con la gente. Son empresas. Buscan ganar plata, y no digo que está mal. Buscan maximizar ganancias, y no digo que está mal. Lo que yo digo es que el Gobierno Nacional es el encargado y el que tiene la competencia para sentarse con esas empresas para eventualmente regular los aumentos de precios, controlar los aumentos de precios. Nosotros como gobierno provincial no tenemos esa herramienta porque es una competencia nacional. Ahora, eso no quita que todo el tiempo nuestro ministro de Producción, nuestro secretario de Comercio, Ariel Aguilar, trabaje con los organismos municipales de información al consumidor, los OMIC, que tiene cada uno de los municipios, para tratar de establecer precios máximos, límites al aumento del precio y brindarle información de mejores precios a los consumidores. Es lo que se puede hacer dentro de las competencias provinciales. Por eso, porque si no termina pasando lo que nos termina pasando. Se para la obra pública nacional y nos la piden al gobierno provincial, que al mismo tiempo nos recortan 9,4 billones de pesos de presupuesto, pero después nos piden a nosotros que retomemos toda la obra pública nacional. Lo que pudimos lo retomamos. Lo mismo pasa con los precios. Aumentan los precios y como el gobierno nacional valida esos aumentos de los precios, nos piden al gobierno provincial que no tenemos la herramienta. O sea, ¿cuál es el problema entonces? La deserción del gobierno nacional de sus responsabilidades. Hola, buenos días. Belén Robledo para Página 12. Consultarle a Bianco, bueno, está previsto que hoy finalmente se suspendan las PASO. Y luego viene la discusión por el tema de los plazos electorales, de los que ya se ha mencionado bastante. Hay una convocatoria por parte de la Junta a legisladores para esta mañana y mañana una en la legislatura, donde usted fue uno de los convocados. Saber, primero, si va a asistir y segundo, qué expectativas hay sobre la discusión que se viene ahora, si hay posibilidades de alguna opción intermedia entre los plazos de la ley vigente, los que propuso el gobernador en su momento, los que pretende la Junta. Gracias. Gracias, Belén. Sí, efectivamente se supone que hoy en la sesión de la Cámara de Diputados hay en tratamiento un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, que lo que hace es efectivamente suspender las PASO por este año. Mantiene algunas normativas específicas que no están legisladas en la ley provincial número 5109 respecto, bueno, de la duración de la campaña, respecto del pago de boletas, etcétera. Le da las competencias eventualmente a la Junta Electoral y al gobernador. Lamentablemente ese era un proyecto que había presentado el gobernador Kicillof, en donde también se establecía una adecuación de los plazos, de los distintos plazos de la presentación de alianzas, de la presentación de listas y de la oficialización de boletas, de acuerdo a las necesidades reales que tiene un proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, porque, esto ya lo dije varias veces, recordar que la ley 5109 es del año 46 y que nunca fue utilizada para llevar adelante una elección en la provincia de Buenos Aires, porque siempre se hacían en conjunto con el gobierno nacional o en ocasiones muy puntuales, por ejemplo en el año 2003, que se hizo desdoblada, se utilizó una normativa específica y coyuntural para esa elección que, entre otras cosas, modificaba los plazos porque los plazos que estaban previstos
en las 5.109 eran de imposible aplicación. Hoy por la tarde está previsto que se trate ese proyecto, ojalá se apruebe y se suspendan las PASO, que era lo que habíamos expresado como Ejecutivo Provincial. Y efectivamente también están previstas 2 reuniones, una que está por empezar en exactamente 19 minutos, por la información que tengo, a las 10:30 en la Junta Electoral. Se ha convocado a los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados y de Senadores, justamente para hacer una presentación técnica, estrictamente técnica, de las razones por las cuales, con los plazos que están previstos en la Ley 5.109, es de muy difícil cumplimiento y de muy difícil realización las elecciones, que básicamente tienen que ver con 2 de los 3 plazos: la presentación de listas y la oficialización de las boletas. En el periodo que está previsto en la Ley 5.109, son 30 días antes de la elección la presentación de listas y 20 días la oficialización de boletas. En ese lapso de 10 días hay que hacer determinados procesos de validación de las candidaturas que suelen llevar mucho más tiempo que 10 días. Por eso la Junta Electoral expresó su preocupación, también expresó su preocupación la Justicia Federal y también expresó su preocupación la Cámara Nacional Electoral, por ese plazo y también por el plazo que hay entre la oficialización de las boletas y el acto eleccionario, que son solamente 20 días en los cuales hay que imprimir las boletas, validar esas boletas, distribuir esas boletas, o sea que también eso es de preocupación, repito, tanto de la Junta Electoral como del Juzgado Federal y como de la Cámara Nacional Electoral. Esa reunión está teniendo lugar en un rato y efectivamente mañana hay una reunión convocada por la Comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Entiendo que se ha convocado a la presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que se ha convocado al juez federal con competencia electoral, creo que sí, ¿no? ¿No se lo convocó? Bueno, puede ser, no sé. A mí me llegó una a mi nombre y me han convocado a mí en tanto ministro de Gobierno. Entiendo que por mi rol auxiliar respecto de la Junta Electoral, obviamente voy a participar porque a todas las convocatorias que me realizan formales, no por los medios, yo participo como corresponde. Igualmente ya se me había enviado en su momento un pedido de información que hemos contestado obviamente en tiempo y forma, destacando cuáles eran las necesidades que nosotros considerábamos de modificación de plazos para que la elección se pueda realizar. Así que vamos a estar obviamente participando, como imagino que todos van a estar participando de las distintas convocatorias. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Belén Bartoli del Destape. Algunas preguntas sobre la conferencia de prensa respecto de las declaraciones de Kristalina Georgieva. Quería saber si hubo referentes de otros países que se hayan comunicado con ustedes y que hayan mostrado preocupación por estos gestos de la titular del FMI. Con lo que es la planta de GNL, si hay posibilidad de retomar el contacto con las empresas, dado que el gobernador, cuando era ministro de Economía, también tuvo varias reuniones y hace años que viene siguiendo esa temática. Y también para Bianco o para Cristina Álvarez Rodríguez, ¿cómo viene el armado del Movimiento Derecho al Futuro con los encuentros que están teniendo durante los fines de semana, los jueves, los viernes y los sábados? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. Belén 2, Belén 1, Belén 2. Belén 2. Respecto de referentes de otros países, no, la verdad que no. El gobernador ha actuado en uso de sus derechos y sus responsabilidades como gobernador, pero sobre todo en el marco de una acción política, porque la verdad que nosotros vemos con mucha gravedad que una directora gerenta de un organismo internacional se involucre tan directamente, tan abiertamente en las cuestiones electorales de un país. Lo decíamos hace un rato, no es novedad, y todos lo sabemos. Tanto el préstamo que tomó Macri, que eran de 54.000 millones de dólares y se terminaron ejecutando, si mal no recuerdo, creo que 45.500 millones de dólares, cuando, oh casualidad, también era ministro de Economía el Toto Caputo, como este último préstamo, son préstamos políticos que han sido favorecidos, que han sido facilitados por el Fondo Monetario Internacional y empujados puntualmente por la administración de los Estados Unidos.
por el presidente Trump, puntualmente. O sea, tenemos que, me parece que más allá de lo que está haciendo el gobernador, como sociedad, denunciar estas prácticas. Han endeudado generaciones y generaciones de argentinos solamente para intentar ganar elecciones. Solamente. Fue muy claro, las 2 veces fue muy claro. Esto es dinero para llegar a las elecciones. Los 45.500 millones que le dieron a Macri era para que gane las elecciones. Y ni siquiera las ganó. Dámelos a mí, los 45.500 millones de dólares. Te la gano seguro. Y ahora tampoco. No corresponde, obviamente, ¿no? No corresponde, es una broma, una chicana. Tampoco. Pero me parece que como sociedad tenemos que denunciar que se hayan, repito, endeudado generaciones y generaciones de argentinos para ganar una elección. Para ganar 2 elecciones. Para intentar ganar 2 elecciones, haciendo un uso político de los recursos del Estado Nacional. Segundo punto, bueno, respecto de la planta de GNL, nosotros no tenemos el recurso, nosotros no manejamos el recurso. Es un recurso que es de otra provincia y cuyas competencias de regulación y administración son, de nuevo, lo mismo que me decía Pablo, son del Estado Nacional, de la Secretaría de Energía de la Nación. Nosotros no podemos trabajar en el establecimiento de una planta de gas natural licuado si no tenemos los recursos, el recurso, si no te juro que lo haríamos. Y ya estaría empezada esa planta, ¿eh? Ya estaría empezada. Ya estaría empezada porque los tiempos ya daban para que se esté empezando a construir en este momento en Bahía Blanca esa planta de gas natural licuado. Y por último, respecto del Movimiento Derecho al Futuro, bueno, lo hemos hecho público, todo es de público conocimiento, es estrictamente lo que dice ser, un movimiento. No es una organización política en los sentidos tradicionales, es un movimiento, si querés, es un paraguas político en el cual muchísimos compañeros, muchísimos referentes, muchísimas organizaciones políticas, muchísimos sindicatos, muchísimas organizaciones sociales, justamente se referencian y que tiene un objetivo, darle el apoyo político que requiere el gobierno provincial, el gobierno de Kicillof, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo los bonaerenses y en el marco de un ataque permanente que está llevando adelante el gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires en general, hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires en particular y específicamente, y más específicamente, hacia el gobernador Kicillof. Después, efectivamente, se están llevando adelante un montón de actividades en los pueblos, en las localidades, en las secciones, en los distritos, porque obviamente es un año electoral y los compañeros están movilizados, como corresponde, como tiene derecho cualquier persona que quiera militar y hacer política en la Argentina. Lo hemos dicho 20.000 veces, esto es un movimiento bonaerense, no es en contra de nadie, sino que es a favor de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de este movimiento político, siempre con un objetivo, ganar efectivamente las elecciones de este año y empezar a construir una alternativa para el 2027. Este fue el origen de este movimiento, pero por ahora es solo una discusión bonaerense. Muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa.